Buenas noches, queridos hermanos. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar en esta hora. Damos gracias a Dios porque podemos estudiar de la palabra de Dios, nos podemos alimentar, retroalimentar de todo lo que Dios quiere hablar en nuestra vida y el propósito que tiene para ello. Entonces, damos gracias a Dios en este día especial que es 10 de mayo. Nos da mucho gusto que a pesar de la hora y los festejos, pues puedan estar aquí reunidos con nosotros. Damos gracias a Dios entonces. Y hoy vamos a empezar un nuevo libro, un libro que estaremos estudiando durante los cultos de oración de los viernes, que se llama La Iglesia que Dios Padre llamó. Es un libro de publicación El Faro, es un libro del Fanal. Entonces, la verdad es que está muy interesante. Ya tuve oportunidad de estarlo revisando, de estarlo leyendo en partes y bueno, la parte que hoy nos toca tiene que ver mucho con misiología y plantación de iglesias, que es la parte número uno de este libro y sobre la cual estaremos pues meditando los próximos viernes. Y específicamente el tema que hoy nos toca es un tema bien importante para la vida cristiana, para la vida personal cristiana, para la vida de la iglesia misma, de cada una de sus organizaciones y tiene que ver con la centralidad del Evangelio. Como decía, es un estudio sobre el libro de la iglesia que Dios Padre llamó, el cual pueden adquirir en el Faro. La verdad se lo recomiendo, está bueno. Eh, Trae muchos estudios bastante interesantes. Además de misiología y plantación de iglesias, tiene otros temas, los cuales pues pueden ir viendo en este libro. Entonces, hoy nos toca la centralidad del Evangelio. Y bueno, para ello hay un texto lema que dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, que se encuentra en Primera de Corintios 2:2. El objetivo, una vez que hayamos concluido con esta meditación, es que cada cristiano tenga en su corazón la certeza de que Cristo es el centro del Evangelio con la finalidad de compartirlo para salvación de todo el que crea en él. Ese es nuestro objetivo de esta noche y para ello pues vamos a disponernos a hacer una oración antes de iniciar propiamente con la meditación de este tema. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en este día, Señor, porque nos permites estar aquí por medio de esta plataforma de YouTube, de Facebook. Te damos gracias porque pues tú hasta el día de hoy nos has permitido seguir adelante con nuestros cultos de oración de cada viernes, Señor. Sabemos que son muchas las necesidades, son muchas las cosas que por las cuales tenemos que orar durante la semana, por cada uno de nosotros, por nuestra iglesia, por nuestra vida misma, Señor, pero también pues tenemos este tiempo para poder estudiar tu palabra, Señor. Te pido que me bendigas en esta hora, Señor, que la palabra expuesta solamente sea el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta hora, Señor, y que la palabra de Dios sea la base y el fundamento para cada una de mis palabras, Señor. Gracias, Señor, te pongo mi vida en tus manos, Señor. Abre los corazones de quienes nos escucharán esta noche y en días posteriores, Señor, y quédate con cada uno de nosotros, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo bendito, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Y sobre esto, pues es importante entender algunos aspectos importantes para poder entender acerca de lo que vamos a hablar en este tiempo, en esta pequeña meditación. Y yo ponía aquí que en este tiempo el ser humano ha buscado muchas formas de tratar de entender su existencia en esta vida, tratar de entender qué propósito tiene el hecho de despertar todos los días y seguir una rutina o un estilo que le dé alguna motivación por vivir. Y es que han sido tiempos complicados, hermanos, sobre todo para nosotros los cristianos, aún pasada la pandemia, nos damos cuenta de que somos bombardeados por tantas cosas, por ideologías, por pensamientos,
por teologías, incluso estamos siendo pues bombardeados de alguna forma de todos lados, y eso hace que a veces hasta nuestra misma fe sea probada. El hecho de despertar todos los días, a veces, pues sí, nos preguntamos, bueno, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí en mi vida? ¿No? El hecho de yo poder despertar, no sé, todos los días, en un año, porque cumplir años, o sea, han sido momentos, les digo, complicados, difíciles, y aún más después del hecho de haber estado encerrados tantísimo tiempo. Esto nos ha llevado a la búsqueda de probar nuevas cosas. En general hablamos de la gente, de la humanidad. Nos ha llevado a probar cosas en lo espiritual, en el materialismo, el hedonismo, el posmodernismo, y muchas veces fracasamos en este intento de saber realmente cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, o cuál es el propósito en general de la vida del ser humano en esta tierra, porque vemos a nuestro alrededor y vemos primeramente que ya no hay agua, que hay guerra por todos lados, que la delincuencia organizada muchas veces ya está tomando el control de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Vemos tristemente cómo hay desplazamientos por cuestiones del crimen organizado en el sur del país, en el norte del país, aunque no se menciona mucho, también en el norte del país, los pueblos indígenas como los tarahumaras, los seris, todos ellos han tenido que ser desplazados de sus pueblos porque pues la delincuencia organizada ha tomado en cierto modo el control de estas cosas, ¿no? De estas ciudades, de estas comunidades, y muchas veces eso nos crea una certidumbre acerca de, bueno, yo tenía mi hogar, yo tenía un lugar donde pues por lo menos vivir, un lugar donde podía estar, donde podía de alguna forma tener cierta tranquilidad, pero ahora me están moviendo, ¿no? Y más aún cuando nosotros somos fieles creyentes en nuestro Señor Jesucristo, nos preguntamos, bueno, Señor, si tú de alguna forma me tenías aquí, ¿por qué me has movido, no? ¿Por qué hemos sido eh, desplazados, ¿no? Y no solamente hablo de los desplazamientos, hablo, por ejemplo, también de las ideologías de género, de cómo han afectado nuestro sentir, nuestra perspectiva hacia Dios. A veces pensamos o creemos que todo esto que está sucediendo alrededor, en cierto modo, es porque también nosotros deberíamos no sé, como que adoptarlo, en cierto modo deberíamos de ser o tratar de ser como ellos. Confundimos a veces esta parte de entender y comprender con ser como ellos, y todo esto nos crea una situación complicada acerca de cuál es nuestra visión acerca del Cristo en el que creemos, hablando ya específicamente de un cristiano, de la vida de un cristiano. Nos crea muchas dudas acerca de quiénes somos realmente los cristianos, por qué somos cristianos, en qué creemos los cristianos, y pensamos que a lo mejor sería bueno adoptar todas estas corrientes ideológicas que llegan a nuestro alrededor para tratar de algún modo de entender y saber quiénes somos. Entonces, como lo expreso aquí, nuestra comunidad cristiana también se ha visto comprometida al respecto al perder de vista cuál es nuestro sentido como cristianos y a quién debemos poner como centro de todo. Vamos a continuar. Y aquí una pregunta importante. ¿Por qué hemos dejado de poner a Cristo como el centro del Evangelio? Y podemos encontrar muchísimas cosas, ¿no? Al final les voy a dejar ahí un ejercicio para que ustedes lo descarguen y hagan esta tarea en su casa, pero respuestas como estas podríamos encontrar muchísimas. ¿Por qué hemos dejado de poner a Cristo como el centro del Evangelio? Quizás porque hemos perdido comunión con nuestro Dios al dejar de orar. Aquí, perdón, se me fue, pero es al dejar de orar. Seguimos doctrinas que nos llenan emocionalmente, pero no nos llevan a una relación directa con nuestro Dios. Cuando no hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, es decir, que andamos como ovejas descarriadas, sabemos que Dios tiene algo para nosotros, pero
decidimos dejarlo de lado y hacemos nuestra voluntad, hacemos lo que nosotros queremos. Cuando dejamos de leer su palabra es importantísimo leer todos los días la palabra de Dios, porque ahí está el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, ese propósito que a veces desconocemos y que nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Si no lees tu Biblia, obviamente no vas a saber qué quiere Dios de ti, y entonces perdemos la perspectiva de dónde está Cristo en tu vida, ¿no? Cuando lo que hacemos en la iglesia ya no nos llena, entre comillas, y caemos en la monotonía. Muchas veces, y sobre todo lo expreso aquí a título personal, pensamos que nuestra iglesia a veces es fría, es aburrida, porque lo que hacemos ya no nos llena. Perdón, porque pensamos que todas nuestras actividades pues se vuelven monótonas, se vuelven como que la rutina de cada domingo, así llego a la escuela dominical, aprendo mi lección, me voy al culto de las 12 del día o de las 11 del día, y así es cada domingo, y nosotros somos los encargados de hacer que todo esto se vuelva monótono, precisamente porque hemos perdido la perspectiva de qué es lo importante de cada actividad que hacemos en nuestra iglesia. Y más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué nosotros ya no nos sentimos llenos, entre comillas, cuando nosotros asistimos a nuestras iglesias y participamos en cada una de las actividades que pues hacemos en los domingos, entre semana, en los cultos de oración y de estudio, y lo volvemos todo monótono? Otro de los puntos es cuando nos volvemos soberbios y pensamos que todo es gracias a nuestro esfuerzo. Y sí, en muchas ocasiones hemos visto iglesias donde los líderes dicen, pues yo construí todo esto, yo fui a tal misión y la levanté y llamé a 500 personas y yo formé la sociedad femenil y yo soy quien la dirige y yo fui, o sea, el famoso yo-yo. Pero el yo-yo nos vamos a dar cuenta que muchas veces el centro de todo lo que hace no es precisamente Cristo, sino su propio egoísmo, su propia a veces soberbia de decir las cosas de yo hice, yo hice, yo hice, y ahí es cuando tenemos una idea completamente desvirtuada de quién es Cristo y por qué no es el centro del Evangelio en todo lo que hace. Otro de los puntos que podemos analizar de por qué hemos dejado de poner a Cristo como el centro del Evangelio es cuando como iglesia no nos humillamos ante nuestro Dios. Y esto es bien importante. Eh, Muchas veces como iglesia caminamos, pero no nos detenemos por un momento a pensar si realmente lo que estamos haciendo eh, está enfocado directamente al propósito que Cristo tiene en nuestra vida como iglesia. Si ese trabajo no lo estamos haciendo solamente para adorar y alabar a nuestro Dios y anteponemos otras cosas que pueden ser personales, que pueden ser en cierto modo pues egoístas, que a lo mejor hemos dejado de reconocer a Cristo como el centro de todo lo que hacemos en nuestras actividades. Y no es raro, no es raro encontrar iglesias que están alejadas completamente de Dios, donde Cristo no es ese centro de todas las cosas que hacemos. Cuando hemos dejado de predicar, y pues sí, si no predicamos, entonces somos una iglesia que no produce frutos. Una iglesia sana, una iglesia que tiene a Cristo como centro de ese evangelio, es una iglesia que sale y que predica, porque la raíz que es Cristo nos está haciendo crecer y eso nos provoca que nosotros demos fruto. Yo creo que nadie, cuando alguien es agricultor, nadie siembra un árbol de manzanas pensando que no le va a dar manzanas, o nadie siembra una milpa pensando que no le va a dar maíz. Entonces, eso es la iglesia también. Si nosotros tenemos a Cristo como el centro de todas las cosas que hacemos, vamos a ser una iglesia que constantemente estemos predicando, no solamente para los de adentro, sino también para los de afuera. ¿Y eso qué va a producir?
fruto en todo lo que hagamos. Y ese fruto tiene que ser precisamente pues la adhesión de nuevos hermanos que llevemos al conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que posteriormente ellos lo acepten como único y suficiente Salvador. Al final ya veremos un poquito de esta parte, pero si nosotros hemos dejado de predicar, quiere decir que a lo mejor el enfoque que le estamos dando a nuestra iglesia no tiene que ver mucho precisamente como Cristo, como ese centro del Evangelio. Y vamos a continuar. Les voy a presentar a unos amigos que, que son muy famosos por predicar acerca de la palabra de Dios. Quiero aclarar antes de presentárselos que no es que prediquen herejías. Bueno, en algunos casos sí, algunos sí son medio herejes, ¿no? Y ustedes van a reconocer algunos. Y perdón si por ahí puse a alguien de nuestra iglesia presbiteriana, pero con justificada razón y en base a hechos, creo que pues ha perdido un poco la perspectiva de quién es Cristo realmente en su vida. Pero no es que prediquen herejías, o varios de ellos no es que sean herejes, pero tienen una visión incorrecta o un enfoque equivocado acerca de lo que es el Evangelio. Y bueno, sin decir más, se los voy a presentar. Ahí está. Muchas veces confundimos esta parte de la importancia de lo que es dar el Evangelio y como les digo, no es que sean tan herejes, bueno, algunos sí, pero otros no tanto, sino que tienen una visión incorrecta acerca de lo que es predicar el Evangelio. Muchas veces, y muchos de ellos, ustedes los escucharán, nos van a hablar de lo que es, tú eres un campeón o tú mereces lo mejor para tu vida, no hay cristianos pobres, etc, etc, etc. Tienen teologías equivocadas acerca de lo que es Cristo, de cuál es ese evangelio que quiere realmente Cristo en cada uno de nosotros, cómo debemos nosotros entender y llevarnos a esa búsqueda a Cristo como centro de todo. Ellos en cierto modo tienen una visión incorrecta de lo que es ese evangelio porque nos llevan a cosas que, como comentaba anteriormente, muchas veces nos llenan en lo emocional, nos llenan por momentos y nos sentimos, sí, somos unos campeones, ¿no? Porque Cristo te quiere como un campeón, o tú mereces lo mejor, no hay cristiano pobre, o hay un célebre aquí que estoy viendo ahorita, no de lentes, que decía, ¿no? Pues y se hizo muy famoso, ¿no? Por cuando habló acerca del Halloween, él decía que palabras más, palabras menos, decía que para llegarle a predicar a los demás, pues a lo mejor veía como una buena costumbre y entendemos el contexto americano en el que vive, más yo en lo personal no comparto esta parte de tener que ser como ellos para predicarles, porque entonces imagínense a Jesús se hubiera convertido en fariseo o en saduceo o algo así para predicarles, y no, ese no es el propósito precisamente, el intentar ser como ellos para predicarles, pues no. Entonces yo al menos así lo veo y creo que su visión acerca del evangelio pues era incorrecta. Hay que reconocer que varios de ellos pues realmente se dedican a la alabanza, a la música, entonces de ahí viene la parte que doctrinalmente, teológicamente no precisamente tienen las mejores bases. Algunos pues sí estudiaron para pastores, pero vemos que se quedaron en la parte pues más sencilla, ¿no? El medio interpretar los evangelios, porque muchas veces ellos se han enfocado a interpretar solamente los evangelios, pero recordemos que la parte de la revelación viene desde la Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos quedarnos solamente en el hecho de predicar acerca del evangelio. Sí, hay que hacerlo, pero no lo es todo, como lo voy a decir en este momento. El evangelio sabemos que son las buenas nuevas o buenas noticias, pero no son la revelación total de Dios. Cuando solo le damos énfasis solo a los evangelios, se puede caer en errores y exageraciones, como lo estaba comentando ahorita,
que nos llevan por el camino equivocado acerca de lo que Dios quiere decir en cada uno de sus evangelios. Es decir, para entender y predicar el evangelio es necesario que nosotros como cristianos tengamos todo el contexto de nuestra Biblia para entender realmente cuál es el propósito mismo de la palabra de Dios. Y las buenas nuevas y buenas noticias tienen que ver con que el tema principal de la palabra de Dios es Cristo. Cristo como redentor del pueblo, porque Dios sabía que nosotros íbamos a pecar y nos iba a mandar al Mesías que iba a pagar por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras faltas. Perdón, pero el calor está fuerte. Por eso vemos, y como lo comentaba ahorita, comunidades que nos dicen que cuando uno se convierte al cristianismo, dejan de sufrir. Y sabemos que esto es algo completamente falso, que nos va a ir súper bien en lo económico, cosa que no es, que no es cierta. Dios, quiero decirles que no está peleado con el hecho de que no tengamos, que nos vaya bien en la vida. O sea, creo que finalmente todos hacemos el esfuerzo y reconocemos cuando Dios nos da algo y vamos saliendo adelante. A veces decimos, pues, yo tenía mi pointercito y pues ahora me dio a lo mejor un Toledo, ¿no? Pues gracias a Dios, ¿no? Empecé con mi maticito y ahora pues ya tengo un Centra, ¿no? Pues gracias a Dios, ¿no? Porque quiere decir que efectivamente Dios nos ayuda a salir adelante, nos ayuda en cierto modo a prosperar en lo que tenemos, pero siempre reconociendo que todo es gracias a nuestro Dios. Entonces, nos dicen que vamos a ser unos campeones, como ya les había comentado, o hay incluso comunidades, iglesias, vamos a llamarles comunidades, donde nos llevan a hacer prácticas así bien extremas de algunas cosas que hemos visto y nos hemos enterado, como el famoso vómito santo, donde en una bolsita se supone que cuando tú llegas a esa comunidad, una forma de decir que ya dejas el viejo hombre es vomitar en esa bolsa, porque ahí estás como que simbolizando que estás dejando toda esa parte mala de ti, toda esa cosa fea que traemos, la dejamos puesta en ese recipiente, bolsita o donde se haga, y estamos comprometidos a llevar una vida nueva, ¿no? Eso es una exageración acerca del Evangelio, como también el ser llenos del Espíritu y hablar en lenguas como algo que necesariamente tiene que ser una señal de que tú ya has creído en el Evangelio, y eso sabemos que es equivocado. Hay comunidades que practican las sanaciones, que muchas veces hay uno, aquí en la lista de amigos que les puse, hay uno muy famoso porque te pone la mano aquí, te tira y según ya eres sano, bueno, palabras más, palabras menos. Todas esas son exageraciones de las que podemos caer por el simple hecho de quedarnos con esta parte de malinterpretar cada uno de los evangelios. Grupos motivacionales que son más nada más que eso, que nos llevan o nos ayudan a lo mejor a salir de algún tipo de depresión, de algún estado de ánimo en el que nos encontremos, y en base a textos bíblicos, ¿no? Muchas veces hemos encontrado que te dicen, pues hoy es un gran día porque ponen ahí, porque Dios te hizo fuerte y lo dice su palabra en Josué 1:9, y etcétera, etcétera, pero solamente queda ahí y no llegamos a lo importante de lo que es Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Lo importante del Evangelio es Cristo. Lo importante de la revelación de nuestro Dios en su totalidad es el reconocimiento de que Cristo es el centro de todo. Cristo mismo es el Evangelio y su obra redentora de salvación. Todo debe de girar alrededor de la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Todo, absolutamente todo.
nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestras comunidades, todo, porque Él es el que hizo la obra para que cada uno de los que estamos aquí podamos ser parte de este pueblo de Dios por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, no por lo que hayamos hecho, no por lo que suponemos que tenemos que hacer para ganarnos esa salvación. La correcta explicación del Evangelio nos lleva a presentar el verdadero plan redentor de Cristo, y esto tiene que ver con su vida, con su muerte, con su resurrección y con su exaltación. Por lo tanto, es preciso y necesario que en estos tiempos donde tenemos una lucha constante con el enemigo y con el mundo, estemos 100% convencidos de que la salvación es por la gracia de nuestro Dios, que solo Cristo salva, absolutamente nadie más, que murió y resucitó y que un día pronto viene por su pueblo, y es la esperanza que todo creyente tiene. Fuera de esto, fuera de todas estas partes que tienen que ver con que Cristo salva, murió y resucitó, fuera de eso no hay más. O sea, es importante entonces que nosotros entendamos que la salvación primeramente es por la gracia de nuestro Dios, y por eso tenemos que concluir en esta parte de que todo tiene que ver con que Cristo es el centro de todas las cosas. Si no, pues Dios mismo nos hubiera mandado otras señales, nos hubiera mandado otras cosas, pero no. Dios mismo nos mandó a su Hijo Jesucristo para dar la vida por cada uno de los creyentes y ponerlo como el centro de todas las cosas. No podemos entender una iglesia sin que Cristo sea la cabeza de la iglesia. No podemos tener un matrimonio estable si no entendemos primeramente que Cristo es cabeza de un matrimonio. No podemos entender una familia cristiana si la misma familia no reconoce a Cristo como cabeza y jefe de esa familia. Y así lo tenemos que entender, como cabeza y jefe de todo lo que es nuestra iglesia, de todo lo que se mueve alrededor de nuestras comunidades, de nuestra iglesia cristiana. Es muy necesario que como iglesia, como comunidad y en lo personal, reconocer que Cristo es el centro del Evangelio, como les comentaba ahorita. El mensaje de Génesis hasta Apocalipsis es la obra redentora de parte de nuestro Dios, Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, y no hay otro medio de salvación posible para el ser humano. No son nuestras obras, no es lo bueno que seamos, no es que nosotros le hagamos caso al Papa, no es que nosotros vayamos y nos inclinemos ante una imagen para pedirle que nos perdone por nuestros pecados, no es que nosotros vayamos con una persona, con un líder espiritual y le contemos a él todas las cosas malas que hagamos y él nos otorgue el perdón. No, el único que nos puede perdonar es Jesucristo, quien él ya pagó por cada uno de nuestros pecados. ¿Cómo se resume eso? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 5:13 lo confirma de esta manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y esta vida está con su Hijo. Entonces, aquí está el versículo que nos lo afirma, Juan 3:16, y que lo confirma, primera de Juan 5:13. No hay otra cosa. Cristo es el centro de todo lo que gira alrededor de nuestro mundo cristiano. Debe de ser el dueño de nuestro corazón, porque si hemos creído, le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que vamos a dejar de ser pecadores, no quiere decir que vamos a dejar de tener momentos complicados en nuestra vida. Nuestra fe incluso a veces será probada, pero no tenemos mejor
No tenemos mejor compañía que la compañía de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está a un lado de nosotros, dándonos fuerza para combatir todo aquello que nos presenta el mundo, todas aquellas influencias malas que a veces nos hacen dudar, pero si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabremos que todo esto pues no son más que los embates del maligno. Finalmente, ¿qué importancia tiene en la misiología y en la plantación de iglesias? Bueno, les presento, ya son unas misioneras que andaban en la sierra de Oaxaca hace algunos años. Entender que Cristo es el centro del Evangelio y estar convencido de ellos es una herramienta muy importante al momento de comenzar a planear el ir a levantar una misión. Una doctrina cristocéntrica hará que plantemos misiones convencidas de que Cristo es el centro de todo, que hizo su obra redentora en cada uno de los que han de ser llamados por el Evangelio y acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si somos una iglesia sana, si somos una iglesia que tenemos nuestra mirada siempre en nuestro Señor Jesucristo, si Cristo es el dueño y Señor de todo y lo reconocemos así, créanme que entonces al momento de ir a plantar una misión, lo que se va a predicar ahí es la obra redentora de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo, perdón. Y entonces será una herramienta importantísima para que todos los que han de creer, han de reconocer, mejor dicho, a nuestro Señor Jesucristo, estén 100% convencidos de quién Él es en su vida. Y eso es una tarea importante que nos toca a nosotros como esta parte portadora, como portavoces del Evangelio. Si nosotros sabemos quién es nuestro Señor, reconocemos a Jesucristo como el Señor de todo, vamos a ser buenos portadores de esas buenas nuevas, porque lo que vamos a hacer, en cierto modo, es contarles de estas buenas nuevas y el testimonio que nosotros demos va a ser en base a lo que hemos vivido en esta vida en Jesucristo. Por eso es importante que para ir a levantar una misión estemos 100% convencidos primeramente de que el centro del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, que fuera de todo eso no hay nada más que lo pueda suplir. Si nosotros vamos con alguna otra ideología, con otros pensamientos, pues plantaremos misiones, sí, pero que a corto tiempo se desharán, ya no nos creerán o se dispersarán. Pero si nosotros vamos convencidos de que nuestro Señor Jesucristo es el dueño y Señor de todo, entonces la obra que nosotros hagamos en esas misiones tendrá un fruto y un fruto que se verá en el número de miembros que se vayan adhiriendo a esta misión porque reconocerán que el dueño de todo pues es nuestro Señor Jesucristo y su corazón y su mente serán abiertas a recibir este mensaje que nosotros le llevamos. Entonces es muy importante que estemos 100% convencidos de que Cristo es el jefe y cabeza de todo y por lo tanto es el centro de todo nuestro trabajo. Como les comentaba, al final les daré ahí una herramienta para que lo puedan descargar, que son unas preguntas que nos plantea aquí, o actividades que nos plantea aquí este libro, que sí sería bueno que lo practicaran en sus casas para saber más o menos en qué punto nos encontramos. Son unos ejercicios muy, muy, muy sencillos que a lo mejor muchas veces a nosotros nos gusta estar haciendo porque tienen que ver con redes sociales y pues el hecho de estar viendo algunas cosas. Entonces, les agradezco mucho este tiempo que hemos pasado de estudio. Traté de ser lo más breve posible, pero es importante enfatizar en esto que hemos visto el día de hoy. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque hemos estudiado tu palabra, Señor, porque te reconocemos
como único y suficiente Salvador, Señor, porque sabemos que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos gozar de esta vida que tú nos das y que prontamente, Señor, pues tú vienes por cada uno de nosotros, porque esperamos con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo para que juntamente con Él estemos en gloria contigo, Señor. Gracias porque nos das el entendimiento, nos das el corazón perceptivo y una mente perceptiva para reconocerte, Señor, para poder pues cumplir el propósito que tú nos has puesto en este lugar, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendice a mi amada iglesia Jesús de Nazaret, en cada uno de los puntos donde se encuentre, Señor, y bendice a cada uno de los líderes, a cada uno de los miembros de nuestro consistorio, de la Junta de Diáconos, Señor, bendice a nuestro pastor, dale fuerzas, dale ánimos para seguir pues trabajando en esta intensa obra de ir y predicar tu palabra, Señor, porque reconocemos que sin ti pues no podemos hacer nada, sin ti no somos nada, Señor, y todo lo que hacemos es con el único fin, primeramente de alabarte y de adorarte, Señor, sí, pero también con ese ánimo de compartir tu palabra, Señor, a aquellos a quienes aún no te conocen, Señor. Gracias por cada uno de los miembros de la Iglesia Jesús de Nazaret, por cada una de las personas que ven esta transmisión, Señor, por cada uno de los que la verán más adelante, Señor, por cada uno de los que de alguna forma han visitado cada una de nuestras redes sociales, Señor. Ayúdanos a ser parte importante para que tu palabra sea expuesta en estas plataformas, Señor, y que de alguna forma pues puedan también llegar a ti, Señor. Gracias por mi vida en esta noche, Señor, porque me has permitido compartir este conocimiento, Señor. Señor, que llegue a cada uno de mis hermanos, Señor, a sus corazones, a sus vidas, y que pues simplemente yo haya sido un portavoz del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.